Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Mis hermanos, sean bienvenidos esta mañana. Saludamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Hermano, todo lo que se hace frente a la obra misionera es algo muy especial. Recuerda que estamos orando por el doctor Ricardo Díaz, que tomó ese nuevo lugar allí en el lugar de Las Vegas, Nevada. Quiero decirle que ese lugar prácticamente se abrió porque una hermana hacía años venía orando y clamando que alguien la visitara, le llevara la palabra del Señor. El hermano Juan Carlos Olaya se apersonó, empezó a visitarla. Allí fue enviado el pastor Ricardo Díaz, que fue de Boca Ratón hacia este lugar, y en este momento, ahora ella me mandó un video, ya se están reuniendo allí 16 personas en ese lugar. Como darle la gloria, la honra al Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Aunque sea una ciudad difícil, donde esa ciudad le llamen la ciudad del pecado, pero allá hay unas almas que ir a rescatar para llevarles el precioso evangelio, gloria al Señor. Seguimos orando allí por el hermano Ricardo Díaz, para que Dios lo use poderosamente, que la obra del Señor se siga extendiendo. También en este día quiero rogar sus oraciones, como ahora, pastor Guillermo López, que estuvo pequeño templo de North Miami, sea el Señor guardándole. Y también, hermanos, quiero que oren por nosotros, de esta iglesia, los diáconos. Después del culto almorzaremos, iremos a predicar la palabra de Dios a casi 3 horas de este lugar, a South Carolina. Hay un grupo de personas, de almas y mujeres y hombres y niños, 50 personas esperando recibir la palabra de Dios para que sea un nuevo lugar para el estado de Sur Carolina, para la honra y gloria del Señor Jesús. Y ruego que ore por nosotros. Hoy estaré ahí predicando, pero también los próximos domingos nuestros diáconos serán los portadores de la palabra de Dios en ese lugar, para orar por ellos, para que la unción de Dios repose en la vida de ellos y llevar el mensaje de salvación a esas almas allí en Hinton Road, Island, en la ciudad de South Carolina. Hay un pueblo grande. ¿Cuántos hondureños hay aquí esta mañana? Diga un gloria a Dios los hondureños esta mañana. Bueno, el porcentaje de esos hermanos que están aquí son de Honduras. Entonces vamos a ir, hermanos, a llevar la palabra de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo hermoso en ese
Les pido, hermanos, que abramos la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 11. Saludamos a los hermanos que están allí en las redes, oyendo este mensaje poderoso. Están también ahí recibiendo la palabra del Señor y deseamos que Dios toque sus vidas, que también ellos dispongan su corazón, que se pongan en un lugar cómodo, que abran las escrituras, que sientan que Dios tiene esa palabra de Dios también para ellos. Esta palabra es para todos nosotros. Estamos en el mes de la familia. Hemos tenido unas predicaciones muy preciosas. Hermanos, nos estamos enriqueciendo de la palabra de Dios. Cosas que necesitamos como padre, como madre, como hijos, como sacerdotes, como esposas. Hermanos, si todo esto lo llevamos a la aplicación de nuestra vida, va a haber una estabilidad espiritual en cada casa. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Todo lo tenemos? Vamos a leerlo todos a una sola voz esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la. Hoy vamos a tener el tema de el arca para la familia. Recuerde bien esta mañana, el arca para la familia. Cada vez que leamos la escritura, leámosla con entendimiento, porque muchas veces queremos aplicar a cosas que Dios no nos va a hacer. Primero tenemos que pensar lo que dice aquí la Biblia, el arca para la familia. ¿Cuántos quieren orar conmigo esta mañana? Usted y yo tenemos una familia. Yo sé que hay muchos de nuestras familias que no se han entregado al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que esa familia que no se ha entregado pueda entrar? Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, esta mañana estamos delante de tu presencia. Te ruego, Señor Jesús, como has hablado a mi vida a través de esta hermosa palabra, habla a la iglesia, habla a las almas, a todos los que estamos en este lugar, porque necesitamos que esta palabra nos prepare, nos haga conscientes, Señor, que hay una familia que está esperando por nosotros, Señor, para que ellos sean salvos. Te ruego, Dios, usa tu palabra para nuestra vida en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden estar cómodos diciendo un gloria a Dios. Aleluya. El arca para la familia. Observen algo, Noé preparó un arca, pero aquí hay algo especial. Noé no preparó el arca para la salvación del. Tenga en cuenta eso. Noé preparó el arca para la salvación de su familia. Y dice la Biblia, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la. Esa arca para salvar familias le tocó primero a Noé, pero después también una mujer llamada Jocabed. Aleluya. Ella, porque había salido un decreto donde todos los niños de cierta edad a temprana edad, todos los estaban asesinando. Pero dice que esta mujer, Jocabed, tuvo a su hijo en su casa, y pienso que ese tiempo pronto fueron 2, 3 años, no sabemos cuánto, pero estaba muy pequeño. Pero quiero decirle que las palabras que Jocabed le sembró a Moisés, primeramente en su mente y después en su corazón, determinó lo que nos estaban enseñando ahora aquí los niños. Le enseñó una identidad para que Moisés supiera de quién es él.
Alabanzas al Rey de la Gloria. Y dice que estando él ahí recién nacido, ella preparó una arquilla donde ella misma la construyó, la galafateó con brea. Brea es como de alquitrán especial, impermeable, para que el agua no entrase donde iba a depositar ese niño. ¿Por qué lo estaba colocando en esa arquilla? ¿Por qué lo iba a colocar en ese río? Porque los soldados de aquel imperio estaban llegando a casa donde se escuchaba el llanto de un niño, para tomarlo a la fuerza y llevarlo y sacrificarlo y echarlo a los cocodrilos para que muriesen. Y muchos niños infantes murieron en aquella época. Alabanzas al nombre de Jesús. Y dice que aquella mujer, Jocabed, colocó su bebé en ese arquillo y lo metió y lo puso sobre un riachuelo. Pero lo bueno era que ella era consciente que ese riachuelo conducía donde se bañaba la hija de Faraón junto a sus doncellas de palacio. Quiere decir que ese niño fue puesto en ese río con la única intención de que fuese salvo aquel niño. Alabanzas al nombre de Jesús. Salvarlo de la muerte de ese edicto del rey. Quiero decirle, hermanos, necesitamos entender, ese río para Jocabed era como colocarlo en las manos de Dios, para que ese niño no fuese tomado y perdiese su vida. Por eso yo le digo, iglesia del Señor, cada vez que usted presenta a su niño o su niña en este altar, se lo presenta a Dios. Usted, la decisión que está tomando ese día es que está colocando esa niña o ese niño en el río de Dios, para que Dios lo guarde, para que Dios lo cubra, para que Dios, a través de la iglesia, escuela dominical y unos padres responsables, adoctrinen a ese niño y a esa niña en el conocimiento de Dios y nunca se aparte del camino del Señor. Qué importante es entender cuando tomamos esa decisión de presentar a nuestros niños delante de Él un pacto especial. Estoy diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres el Dios todopoderoso, y conociendo en tu poder y tu autoridad, yo hago un pacto y presento a mi niño o a mi niña para que tú lo guardes, para que tú lo cubras, para cuando tenga el uso de razón, él o ella decidan entregar tu vida a ti. Alabanzas al nombre de Jesús. Y observe algo, hermanos, esa acción de Jocabed fue la que llevó a que aquel niño llegara a las manos de la hija de Faraón. Lo que este faraón no tenía en su pensamiento, porque yo pienso que Dios trabaja como un boomerang. Aquel que se mete con Dios, aquel enemigo que se mete con Dios, va a recibir la retribución. Faraón pensó que iba a acabar con todos los infantes para Moisés, pero Dios le dio. No es como tú quieres que sea, porque uno mismo del palacio salvarán a este bebé. Y ese mismo que se criará en el palacio del rey, en el palacio de Faraón, será el que sacará a mi pueblo en libertad años más adelante. Así trabaja el Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aquella hija de Faraón, Dios tocó el corazón de ella para que tuviera ese sentimiento y tomara ese niño y lo sacara de esas aguas. Y Dios trabaja en todo, hermanos. Por eso nosotros humanamente, quiero que usted me entienda, nosotros humanamente queremos meter nuestras manos para condicionar las cosas, pero el que mete mejor la mano es el Señor. Dios tocó el corazón de la hija de Faraón para que tomara a Moisés, para que ella hablara a su padre y no matara a ese bebé. Pero lo que este faraón no entendía era que todo eso que estaba aconteciendo era un plan de Dios.
¿Y sabe por qué vale la pena lo que usted y yo le sembremos a nuestros niños desde temprana edad? Porque es que lo traemos a la escuela dominical, porque le enseñamos principios cristianos, principios espirituales, para que cuando él crezca, él no se aparte de la casa de Dios. Por eso a Moisés no lo deslumbró el palacio, no lo deslumbró las coronas, no lo deslumbró los vestidos reales, no lo deslumbró la comida real, ni los mejores caballos que estaban allí, porque había muchas cosas separadas para él. Pero él prefirió irse con el pueblo de Israel para que Dios lo usara y ellos fueran salvos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y este Moisés fue el que Dios tomó para escribir el Pentateuco. Él fue el que escribió la historia de Noé y recordó también que él fue salvo por las aguas cuando fue puesto en esa arquilla. Alabanzas al nombre de Jesús. Tanto Noé como Moisés fueron salvos allí estando a través de las aguas. Ese hecho de construir un arca, no para que el mundo se salvara, sino su familia. Recuerde bien, el que construyó el arca fue Noé, y el que le dio esa orden de preparar esa arca fue el Señor, para que su familia, su hogar fuesen salvos. Por eso Noé fue incluido como el héroe de la fe en el libro de los Hebreos. ¿Sabe qué es lo que llama la atención? Que él, aleluya, él, hermanos, Noé no estaba buscando el ser famoso, pero esa acción que él hizo hace que él quede como referencia en la palabra de Dios. Por eso aún predicamos de esa decisión de Noé de construir esa arca para poder que su familia salva. Por eso él oyó la voz de Dios y obedeció y fue y la preparó como Dios se lo había hecho. Y esa predicación, esa acción de Noé, aún la predicamos y sigue repercutiendo en todas las familias. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire algo, hermanos, Noé esperó ver lo que nunca él había visto. Noé nunca había visto llover. Noé nunca había visto esos aguaceros que usted y yo hemos visto en estos tiempos, porque la Biblia describe que la tierra era mojada con el rocío de la mañana, no había lluvia del cielo. Pero lo que impacta en él es que lo que Dios le habló, lo creyó y él obedeció. Gloria al nombre de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dios le dijo que llovería y Noé creyó. Y Noé empezó a proclamar a todos los que estaban allí lo que Dios le había dicho, lo que se iba a venir para ese pueblo. Eso lo hizo dar a él estabilidad como hombre de fe. Él le creyó a Dios. Y le dijo, si esto que me ha dicho Dios, esto Él lo va a realizar, yo voy a obedecer lo que Él me ha dicho. Voy a preparar esa arca que Él ha dicho para que me salve yo y mi familia. Yo voy a hacer como Él me lo ha ordenado. Alabanzas al nombre de Jesús, porque Él le creyó. ¿Sabe qué? Adán y Noé tuvieron una relación en los últimos años de Adán. O sea que Noé le tocó ver parte de la evolución del mundo y también cómo se fue degradando el mundo. Cómo el mundo, hermanos, estaba cada día a pasos agigantados hacia lo malo, hacia la maldad, hacia una tierra que estaba corrompida, estaba descompuesta. La Biblia dice que el único que halló gracia delante de Dios fue su familia. Solo él y su familia.
El resto de la humanidad, hermanos, estaba inclinado hacia la maldad, hacia el pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. La tierra estaba corrompida, estaba decompuesta. Y todos esos procesos les tocó verlos a Noé. Por eso Dios habló con él. Por eso Dios le declaró lo que él iba a hacer. Que él iba a acabar con todo ser viviente sobre la tierra, aún de animales y reptiles, y los que se arrastran sobre la tierra, arrasaría con todos ellos. ¿Y por qué eso lo declaró a Noé? Porque solamente él había allí. Pero quiero decirle algo. A partir de esas palabras, Noé empezó a construir esa arca. Pero Noé también empezó a instruir a su familia, a darles a entender lo que Dios les había dicho. Él les traspasó a ellos lo que Dios había ordenado y lo que venía para esa tierra, que ellos necesitaban creer y meterse en el propósito de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Vivió los tiempos difíciles, vivió el tiempo de la depravación sexual. Noé fue testigo de la maldad de los hombres. Pero la Biblia dice que él se preparó y preparó su familia durante 120 años. Quiere decir que Noé instruyó a su esposa, instruyó a sus hijos, instruyó a sus nueras. Y empezó a explicarles lo que Dios le había dicho y lo que iba a acontecer contra esa población, sobre esa humanidad que estaba allí, que había hecho las cosas malas delante de Dios. Quiere decir que Noé preparó espiritualmente a esa familia. Las preparó fundamentalmente para que ellos pudieran entender lo que Dios les había dicho. Y en esas instrucciones empezó a decirles: a ustedes los van a criticar, a ustedes los van a insultar, a ustedes les van a decir que están locos, que cómo van a hacer un arca si allí nunca ha caído agua, si por allí no ha pasado ningún río, si por allí no hay ninguna laguna, que para qué van a perder el tiempo haciendo estas cosas. Pero ¿sabe algo? Noé, aleluya, influyó en la vida de su esposa y de sus hijos. Aunque vinieran las críticas, aunque vinieran los señalamientos, ellos seguían creyéndole a Dios lo que Dios le había dicho, que él derramaría un diluvio sobre la tierra, y los únicos que se salvarían son aquellos que estuvieran en esa arca. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso él se encargó de preparar esa arca y le dio instrucciones y fundamento espiritual, para que ellos aprendieran a enfrentar los retos, para que ellos aprendieran a enfrentar las críticas y los rechazos y las murmuraciones y la influencia de tanta gente de afuera. Pero lo que estaba preservando en ella era la influencia espiritual de su padre Noé. Por eso yo le estaba diciendo a ustedes desde que empezó la predicación, que está conectado aquí: ¿cómo estás preparando tu arca de tu familia, para que ellos se salven? Eso era lo que estaba haciendo Noé. Él empezó a hacer todo este trabajo y no tuvo dudas de subir al arca. Y sus hijos también con él, y su esposa y sus nueras subieron al arca. Recuerde, cuando Noé y su familia subió al arca, todavía no había llovido. Ellos fueron en obediencia, se subieron al arca. Eres tú el que decide en este tiempo si deseas ser obediente a la palabra de Dios, o si vas a escuchar las palabras de distracción, palabras de desánimo, palabras de aleluya, de prepotencia, palabras que solamente confunden a las personas. No, necesitas tomar una decisión. Si quieres preparar bien tu arca, prepárala con fundamentos espirituales, para que vengan al conocimiento de Dios y salven sus vidas.
Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso a Noé se le llamó el héroe de la fe. Porque él, por encima de todo eso, hermanos, 120 años construyendo esa arca, que tantas cosas no le dirían a Noé. ¿Para qué hace eso usted? ¿Para qué vas a construir esa arca tan inmensa, tan grande? ¿No escucha usted igual ahora? ¿Para qué compramos un templo tan grande? Aquí estamos. ¿De qué ve? Porque esto no es, esto es de Dios. Y el interés grande del Señor es que muchos vengan al conocimiento de Él, que muchos procedan al arrepentimiento y se salven. Y eso solamente lo podrán lograr si oyen la palabra de Dios, porque esto viene es por el oír, y el oír la palabra de Dios es que la fe nace en ellos. Y Dios se encargará en añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Si Él necesita un lugar más grande, Él lo va a dar, Él lo va a conceder. ¿Por qué? Porque el interés. Dios no está interesado en estas 4 paredes. Dios no está interesado en grandes catedrales. Él está realmente feliz. Es los que están dentro de los templos, para que Él se glorifique en la vida de cada uno de ellos. Denle una alabanza al Señor. Denle una alabanza al Señor. Ese es el propósito de Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso a él se le llamó el héroe de la fe, porque construyó el arca, porque Noé fue la conexión. Recuerdes, Noé fue la conexión entre el viejo mundo y lo que iba a pasar. Él fue ese enlace, aleluya, esa conexión, ese nuevo mundo. Observe, Él conservó su familia que venía del viejo mundo, que venía de esa maldad, de esa incorrupción, de esa vieja humanidad. Pero ese remanente de 8 personas, Dios, aleluya, este hombre halló gracia y Dios lo salvó a él y a su familia porque le creyó a Dios. Dios va a salvar al que le crea a Él. Usted le cree al Señor esta mañana. Usted le cree al Señor Jesús esta mañana. Si usted le cree al Señor, usted va a ser salvo. Usted va a ser introducido al arca de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Esa fue la conexión Noé a través de su familia. Cosa que no le sucedió a Lot. Recuerde algo, Abraham y Lot recibieron las mismas instrucciones, eran parientes, pero Abraham le creyó a Dios y obedeció y fue donde Dios le envió, pero Lot no hizo caso. A eso muchas veces pasa en nosotros. Nos están hablando, nos están aconsejando, nos están instruyendo, nos están predicando la palabra, pero la palabra entra por aquí y sale por el otro lado. Lot tomó la decisión más errada de su vida. Acercó sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra, donde estaba el pecado, donde estaba la prostitución, donde estaba el homosexualismo, el lesbianismo. Allá condujo a su familia. Mire la diferencia. Noé creyó, preparó el arca, instruyó a su familia, o él. Pero para salvar, Abraham tuvo que interceder. Y vinieron los ángeles, pujones, aló de allí. Parece que estaba deslumbrado. Había hecho, es que allí cantidad de ovejas
es que aquí tengo una gran riqueza, todo eso se va a perder. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta que está poniendo en la balanza las cosas de este mundo y no se está dando cuenta que su alma está a punto de perderse, que su alma está a punto de perderse sin salvación. Alabanzas al Rey de la Gloria. Lot fue empujado para que fuese salvo, pudo salvar su vida. Pero sus hijas, hermanos, no alcanzó una buena instrucción de su y terminaron mal. Parece ser que la instrucción de la esposa de Lot fue la, porque sus hijas practicaron lo que aprendieron allí. Durmieron a su papá, pero no para que esta no se acabe en borrachera. Y una noche duerme una contigo para que haya generación. Y la otra noche la otra duerme, al papá lo emborracha para que esta generación. Yo le quiero decir, no metamos los propósitos. Es mejor que aquí esté la mano del Señor y nosotros no estemos metiendo, porque está piedra. Dura cosa es. Lo le costó lágrimas de sangre. Su esposa, atrapada por esas ciudades, quedó postrada en la mitad del camino. No pudo contener la avaricia, no pudo contener que todavía estaba atraída por el mundo. Y había un código de parte del Señor: el que mire atrás queda puesta como estatua de sal. Nada de eso le produjo miedo. Le ganó más, tal vez, las amistades de allí, lo que tenían. Tal vez tenía algo mucho, la tenía espada en su y no pudo contenerse, quedó allí como una estatua de sal. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que Lot no tuvo la conciencia de Noé, no tuvo la misma fe y la confianza en el Señor. Quiso aplicar lo suyo y perdió. Le tocó ver destruir sus ciudades. Le tocó ver que su esposa se quedara. Le tocó ver cómo sus hijas practicaron el pecado. Realizaron dormir la hija con el padre. Eso se llama pecado delante del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que Noé fue más pensante. Noé creyó lo que no se veía. Él no necesitaba ver una nube bien negra en el cielo para decir: no va a llover, yo voy a empezar a hacer esa arca. Pues tal vez ese cielo estaba resplandeciente, un sol muy profundo y fuerte, pero él le creyó al Señor y empezó a hacer esa arca a la manera que Dios le dijo. Recuerde, Noé no preparó esa arca. Perdone usted. Él no preparó el arca y metió allí sus conceptos. No, yo pienso que Dios está equivocado. Es mejor hacerlo. La Biblia dice que cada uno de los instrumentos que él tomó, cada uno de esos materiales, lo tomó como el Señor se lo dijo. El Señor le dijo de qué madera tenía que usar, de qué manera la tenía que colocar, y él la hizo como Dios se lo dijo. Por eso esa arca no feneció en el diluvio. Por eso no perdieron la vida su familia ni esos animales que subieron allí, porque esa arca fue construida en la voluntad de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Qué bueno que Él nos está enseñando esta mañana cómo tenemos que preparar nuestra propia arca de nuestra familia. Hacer lo que Dios nos está mandando hacer. Y hacerlo con su familia, con su compañera.
Hermanos, y cada vez que tal vez se le mandaba a hacer y ver esa diligencia de su esposa, esa diligencia de sus hijos, esa diligencia de sus nueras, eso confortaba a Noé, eso le ponía a él más pasión, porque él daba cuenta, ellos han entendido la voz de Dios, ellos han entendido el plan de Dios para nosotros, por eso ellos están allí trabajando, ellos están allí enfocados en hacer esta arca, porque es Dios quien nos la ha mandado a hacer. Aunque nos critiquen, aunque nos señalen, aunque nos quieran pocos, eso decidió. Nos vamos a echar a toda esta población encima, nos van a criticar, van a decir tantas cosas, pero vamos a mirar al final del camino. ¿Quiénes son los que están en el arca? ¿Quiénes están? Entendamos eso. Dios respalda al que se pone al que se pone. Alabanzas al nombre de Jesús. Él entendía lo que Dios le había puesto, no solamente en la mente, sino en el corazón. Él entendía el que le había encomendado esto era el Señor. Noé se preocupaba, era en la salvación de su familia. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que iba a destruir todo la vida, aún los animales que porque ellos habían hecho mal, se habían prostituido, se habían corrompido. Quiere decir que el Dios ya le había declarado a Noé que esa población no iba a ser salva, que esa salvación era para su familia, no era para el mundo. ¿Sabe que hay veces yo noto, estoy pensando, estoy como analizando, y muchas veces queremos ser más misericordiosos que Dios, o queremos ser más justos que Dios? Recuerde que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de salvar. Recuerde que el que añade a la iglesia, ¿y a quién va a añadir a él? Todo aquel. A todo aquel que cede a un arrepentimiento genuino, a todo aquel que se arrepiente y reconoce que necesita algo y comienza a entender que tiene que construir un arca para salvarse él y su familia, que esto no es con argumentos humanos, sino que cuando en nosotros procede en verdad una fe que le cree a Dios. Nosotros tenemos una tarea que hacer como iglesia: predicar el evangelio, evangelizar a las almas, visitar a las almas, predicarles el plan de salvación. Pero el que se acoge al plan de salvación tampoco tiene que hacer una cosa fuera de lo normal. Necesita es creerle al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que esa arca era para una familia, no era para la salvación del mundo. Yo pregunto en el día de hoy, yo lo creí, lo empecé a mirar, y Dios nos está dando una lección a cada una de las familias de la iglesia. Entendamos esto, hermanos, aquí hay una lección para nosotros, para que definamos nosotros qué vamos a hacer. Nos vamos a meter con todo el corazón para que primeramente se salve nuestra familia, los que no han conocido al Señor, tus parientes. Si aquí hay hermanas que su esposo no es convertido, o el esposo que la hermana no se ha convertido, pues tu primera preocupación es que en esa arca esté tu familia, tu esposa y tus hijos. Porque eso es lo primero que Dios te va a llamar a cuentas.
¿De qué te sirve tú decirle, Señor, yo he ido a predicar a Orange Park, yo he ido a predicar a 2 horas de aquí, yo he ido a predicar a los barrios de esta ciudad y por la gracia del Señor he podido predicarle y aquí están viniendo 10, 20, 30? Tuviste tiempo para los, pero descuidaste lo que yo te encargué. ¿O será que será al revés? Es cambiar primero el mundo y después mi familia. ¿Por qué es que usted observa a hijos de hermanos? ¿Por qué es que usted observa que es que el día que él te estaba o ella te estaba ocupado? Es que tengo que ir a... Es que el pastor... dedicando administración que le dé el alimento, no también que le des el evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso hay que aprender esa lección de Noé, que para él era importante su familia. Él le dijo a toda esa generación: un gran diluvio viene sobre la tierra. Dios anegará esta tierra con agua y nadie se podrá salvar. ¿Le dijo verdad o le dijo mentira? Dijo una verdad. Cada uno se tenía que ocupar qué hacer. Nadie, hermano, al contrario, se mofaban de él. Le decían loco. Le tiraban cosas cuando construía el arca. Cualquier cosa que pasa con ahora es... Muchas veces, hermanos, no prestamos atención a las cosas que Dios tiene un plan más grande. Nosotros, esto no solamente yo lo he vivido aquí, hermano. Yo lo viví donde yo fui creyente. Estaba un lugar más pequeño. Y cuando salió el templo, más de la mitad. Oh, es que el porque es que nosotros no es... Los pastores estamos aquí. Tienes que trabajar. Ya costó $2 millones. Faltan 4 años para terminarlo de construir. Yo le paro, el pastor pone cuidado a la mitad que no. En este momento no habían. Es lo que necesitamos entender, hermano. Dios tiene planes más grandes que lo que nosotros nos imaginamos. Y no se preocupe si usted no puede o no se siente en la capacidad de aportar, pues el dueño del oro y la plata está con la iglesia. El plan de él es salvar a las almas por encima de usted, o si usted no quiera, él lo va a hacer. Él lo va a hacer, aleluya. Noé no se preocupó por eso, hizo el trabajo del Señor y pudo salvar a su. Ese es el punto central de esta enseñanza, hermano. Esa arca fue destinada y hecha para salvar a su. Por eso tenemos que observar la escritura con discernimiento. Todo lo que preservó en el arca era para él y para su familia, para que no le faltara el sustento a él y a su familia. Génesis capítulo 6. Génesis 6, 7.
¿Qué dice el verso 6 de Génesis 6? Verso 6, mi hermano. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Qué más? Para que a Dios le duela en su corazón lo que él hizo, es porque la humanidad había hecho muy cosas. Para que a él le duela, hermano, lo que él ha dado. Verso 7. Y dijo Jehová, eso él se lo dijo a Noé: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento. ¿Estaría o no corrompida la tierra? Por eso, hermano, Dios le habló a Noé, porque era el único que había hallado gracia delante del Señor, para que se salvase su familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso tenemos que ser conscientes. Todo se va a acabar un día, hermanos. Y hemos oído que la venida del Señor está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Pregunta es: ¿tu familia completa? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos están completamente salvos? ¿Y qué estás haciendo para que ellos suban al arca? Porque cada uno de nosotros somos responsables aquí. Cada uno de nosotros somos responsables de esa arca que estamos construyendo con amor, con misericordia, con oración, con predicación de la palabra, con los consejos santos, para que eso no sea de perseverar en este caminar. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aquí es donde la palabra de los hebreos resalta esa idea, diciéndote a ti y a mí: prepárate un arca. ¿Cuántos años llevas en el evangelio? 5, 6, 4, 10 años. Y le has hablado como debe ser a los tuyos. Has ido a la casa de tus hermanos para abrirle las escrituras y darles a conocer que el Señor viene pronto y que tiene que subirse al arca, porque si el Señor viene, pues se puede quedar. Alabanzas al nombre de Jesús, para que se salve tu familia, no el mundo, porque nosotros no salvamos al mundo. Sí les predicamos, sí les anunciamos, pero si esa alma que le llevamos la palabra se arrepiente y le cree a Cristo, se salva. Nosotros no lo salvamos. Nosotros a nuestros hijos le hablamos, les predicamos y les anunciamos, y con ellos de pronto tenemos una responsabilidad y tenemos una autoridad. Porque algunos prefieren estar en los cultos. Algunos prefieren estar en el mall que en los... ¿Será que el mall lo va a salvar? ¿Será que en el mall hay palabra de vida eterna? Y descuidamos, hermanos, y queremos respuestas de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Prepárate tu arca para que se salve tu familia. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, que dice aquí, cuando fue advertido por quién, acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Cuánto sabemos para ahí? Sabemos, somos conscientes de eso.
Y la Biblia dice que Noé, siendo consciente de las cosas que no se veían, dice que con temor preparó el arca en que ¿qué? En que el mundo, dice ahí, en que su casa se salvase. Quiere decir que Noé, hermanos, no tomó esto en poco, sino que tomó conciencia. Yo tengo que preparar mi arca para que mi familia se salve. Y dice aquí la Biblia que por esa fe, que por esa obediencia, por él hacer lo que él hizo, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Hermanos, si el Señor viene por la iglesia, nosotros nos vamos a escuchar. Nosotros no somos por una señal. Se lleva a predicar. Hace años en por todos los lugares, por todas estas cosas, predicando el evangelio del Señor. Y grande humanidad, si no es toda la humanidad, es consciente que un día Dios va a venir por una iglesia a esta tierra. Y la iglesia se ha encargado de predicar, de propagar, de pregonar y decirles a ellos: Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Prepara tu arca. Prepárate para irte con Él. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, no somos responsables de los que no toman la decisión de entregarle su vida por completo al Señor Jesús. No somos responsables. Noé no fue responsable. Hermano, lo que condenó al mundo del entonces fue su pecado, su maldad, todo lo que hicieron, que entristecieron a Dios. Su corazón se sintió muy triste de ver su creación cómo estaba actuando. Yo pregunto, ¿será que no se duele, hay veces, de ver comportamiento de Cristo, que todavía le están actuando con naturaleza, queriendo manejar? ¿Sabe que eso es algo? Pero Dios se encargará de eso. Ya aconteció allá, lo del diluvio. Pero Dios, por eso yo le digo a la iglesia, hermanos, ocupémonos primeramente en observarnos a nosotros mismos cómo está. Muchas veces que casa se, porque no hay una enseñanza acorde a la palabra. Y no tienes a tu familia en el arca. No la estás introduciendo en. Y Dios nos está llamando es a nosotros a meter la familia en el arca. ¿Cómo estoy construyendo esta arca para salvar a nuestras familias? No tenemos la responsabilidad de meter al mundo. De eso se encarga Dios. En la medida que prediquemos, en la medida que anunciemos, en la medida que evangelicemos. Dejémosle ese trabajo a Dios. Ese es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es salvar exclusivamente las familias. ¿Cuánta gente
entra al arca. Pronto uno comienza a mirar. Cuando yo estaba mirando esto, hermano, cuánta gente, cuántas familias, y algunas otras salieron del, pero tienen, no se han, y tienes unos. Yo le prediqué hasta no podía, el día que, aunque me dieron la noticia, para yo repito, que le confesara a Dios sus, fuera a la iglesia del Señor, tenía la oportunidad, pero no tomó la decisión. Punto. Porque le hablé de Cristo. ¿Sí me entiende, hermanos? Yo tengo hermanos, aunque les he hablado cuando he tenido la oportunidad, pero pienso, hermanos, que ahora tenemos que ser conscientes de hablarles más, es más, sentarse con ellos, aunque sea al teléfono o a través de WhatsApp, y decirle que Cristo los ama, que no se aferren al mundo, aunque tengan 80 años, pero Dios todavía ha extendido su misericordia. Porque el Señor me va a preguntar, y les predicaste y le hablaste a tiempo y fuera de tiempo. Muchos se convirtieron por tu predicación, muchos se convirtieron porque le llevaste la palabra, pero los tuyos. Yo le doy gracias al Señor. Hace 23 años nos entregamos al Señor con mi esposa, y desde allí con mis hijos le servimos al Señor. Y hemos pasado por todas las cosas, iglesias, usted no tiene ni la menor idea por lo que hemos pasado. Pero de todas esas cosas, la gloria de Dios se ha mostrado con poder. Yo sé quién he creído, yo sé de quién predico, yo sé a quién le sirvo. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que atender nuestra familia. Dedicarles el tiempo, predicarles la palabra de Dios. Estamos gastando nuestras fuerzas en el resto del mundo, pero hemos predicado. No quiere decir con esto que la congregación de Jacksonville va a dejar de evangelizar. No, lo seguimos haciendo. Seguiremos yendo a los hogares a llevarles la palabra de Dios. Pero tenemos que ser conscientes que esa alma tiene que tomar una decisión. Que esa alma que está oyendo la palabra de Dios tiene que decidirse si quiere ser salvo. De nada vale que le solucionemos los problemas terrenales y no den el paso de fe. Le solucionamos todos los problemas personales y terrenales, y si te vi no te acuerdo, no me acuerdo. Pero ese no es nuestro propósito, nuestro plan. Nuestro propósito es que ellos se encuentren con Cristo, lo amen a Él y le den gracias porque Él dio la vida también por ellos en la cruz del Calvario. Alabanzas al Rey de la Gloria, alabanzas al nombre de Jesús. Tanto trabajar en las demás arcas y llamamos las de muchas personas que no tienen que ver con nosotros. Hacemos tanto seguimiento, pero si esta mañana pusiéramos los pies en la tierra, no hemos alcanzado a los nuestros para que también se suban. ¿De qué me llama y veces la atención? Que muchas veces tenemos más paciencia. Tenemos un primo, una prima, las ponemos más en el y no les extendemos la misión.
y vamos a almas que la problemática, y allí nosotros nos mostramos contando. No es para ir a juzgar. Pienso que así como nosotros extendemos la benevolencia, con todas esas fuera aquí, así mismo, con nuestros propios, ¿sí? Tenemos que ir por ellos, hermano. Tenemos que ir por nuestros familiares para que se suban. El Señor le da una orden a Noé. Él le dijo a Noé: entra tú al arca. Él no le dijo a Noé: entra a la población. Entra tú al arca. Pero no vas a entrar con todo el mundo. Génesis capítulo 7. Tenemos que ir a la palabra de Dios, hermanos, porque hay veces nos está moviendo más como la emoción, el sentimiento, y queremos colocar a los hermanos: vea que usted tiene que ir allá, que usted no ha ido. Queremos poner a correr base a las iglesias, a los hermanos, a las hermanas, pero vea la palabra, Génesis 7:1. Recuerde, el arca no fue hecha para salvar los que se iban a morir en el diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Por qué? Porque a ti he visto justo delante de mí en esta gente. Pregunto, ¿Jesucristo por quién viene? ¿Por la humanidad o por la iglesia? ¿Qué es lo que necesitan hacer todos los que están llegando a la casa de Dios y que no le han entregado su vida a Cristo? Bautizarse en el nombre de Jesucristo para convertirse en hijo de Dios y convertirse en la iglesia del Señor, para que cuando Él venga por su iglesia, usted sea parte del pueblo de Dios. Si usted no procede a esa acción, ¿cómo pretende que Dios se lo lleve? Si usted le está diciendo que no se considera. Yo estoy reconociendo a Jesucristo como mi Dios y Señor. Y le estoy diciendo: Señor, yo soy pecador y yo necesito ser salvo. Y yo sé que tú entregaste la vida en la cruz del Calvario y pagaste el precio por mis pecados. Y si yo me bautizo, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento y quiero caminar contigo hasta el día que tú vengas por mí, por esta iglesia. Yo quiero estar aquí, dar fruto del Espíritu Santo, vivir en santidad y ser un hombre o mujer para ti. Ahí donde usted será arrebatado. Es que Noé hizo la diferencia en esa generación corrompida. Era el único que se había presentado recto delante de Dios. Por eso el Señor le dijo a él: árese esa arca, prepara esa arca. Esa arca es exclusivamente para tu familia, porque solamente tú eres justo. Mirando esto, hermanos, yo me doy cuenta de algo. Si alguien ha extendido la misericordia a la humanidad, se llama Jesús. ¿Sabe cuál es el arca que Dios está preparando? Es la iglesia. La iglesia es la encargada de propagar el evangelio, de predicar el evangelio, de anunciar de la venida de Jesucristo. Y cada familia, cuando recibe ese mensaje, comienza a construir una arca sólida, una arca espiritual, para que él y los suyos se vayan con el Señor. Eso nos toca hacer a nosotros en este tiempo. Él viene por una iglesia. Él no viene por toda esta humanidad, porque la humanidad ama más la maldad y el pecado que a Dios.
Alabanzas al nombre de Jesús. El interés de Dios es que mi familia sea salva. Y eso se tiene que llevar cada hermano de aquí, cada sacerdote. Y si tu hermana, tu esposo no se ha convertido al Señor, tú eres la responsable de decir: voy a preparar mi arca para que mi esposo y mis hijos nos vamos con el Señor, que esta arca se salve. Eso es lo que se necesita. Alabanzas al Rey de la Gloria. El esfuerzo de nosotros como iglesia es evangelizar, es llevar el mensaje, es repartir tratado. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra labor. Pero hermanos, tenemos que pensar en primer lugar nuestra familia. Josué nos dijo que él solo, él nos dijo: yo voy a salir, yo voy a salir para hacer algo. Él fue decidido. Él preparó a su esposa, él preparó a sus hijos. Y pase lo que pase, venga lo que venga, él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. El Señor necesita, son familias decididas a caminar con Él en obediencia, en acatar su llamado, en acatar lo que Él nos ha dicho para llevar a cabo los planes de Él. Mi casa y yo serviremos al Señor. Por eso Él se ocupó primero de su casa. Por eso Noé se ocupó primero de su casa. Y Noé con su familia. Recuerde esto, hermanos: ser cristiano no es solamente venir a un templo y ponernos el mejor vestido del fin de semana. Tal vez esta semana no se pone ni saco ni corbata. Tal vez usted no se pone el vestido más elegante. Pero quiero decirle, hermanos, que Noé con su familia dejó como testimonio 120 años, diciéndole a toda esa generación. Ellos seguían en sus desviaciones, en su maldad, en su pecado, pero él y su familia estaban preparando un arca para salvarse ellos, para salvarse su familia. Dios le dijo a él lo que iba a acontecer y por eso se salvó él. ¿Por qué se hizo de ese tamaño? Porque Dios tenía en los planes salvar unos animales por pareja para que hubiera mantenimiento para la familia de Noé. Génesis 6:18. Observe algo. Dios le dijo a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ese pacto era exclusivamente con ellos, para salvarlos a ellos, porque el mundo se había corrompido. Por eso, hermanos, Dios busca la manera de cómo salvar. ¿Cómo estamos usted y yo delante de los ojos de Dios? En aquel entonces se salvaron 8. Yo pregunto en esta mañana: tú y tu casa, ¿estás preparado? ¿Tienes tu arca preparada para irte con el Señor? Noé halló gracia, fue obediente, le creyó a Dios, empezó a hacer lo que tenía que hacer. Yo pregunto esta mañana: ¿vas a empezar a preparar tu arca? ¿O vas a hacer como hizo la generación antidiluviana? Es que los pastores siempre han dicho que el Señor. Yo voy a la iglesia para ver, porque siempre dicen, pues que no te tome de sorpresa, que el Señor venga y tú pienses que era nomás charlatanería de los pastores. Hermanos, necesitamos hoy más que nunca empezar a preparar, a subir nuestra familia a nuestra. ¿Sabe qué es lo que me preocupa de todo esto? Recuerde algo. ¿Por qué Dios
no permitió a Noé que se... Porque lo iba a ganar el Señor. Ver las multitudes venir a tumbar. El que cerró esa puerta. Esta arca tenía algo peculiar. Esta arca tenía algo peculiar. Esta arca tenía una ventana para el cielo. Para que cuando él abriera esa ventana, él tuviera conexión con el cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque Noé no aguantaría ver la multitud cómo se estaba ahogando, cómo se estaba muriendo. Fue Dios quien cerró la puerta de esa arca. Cuando el Señor venga por su iglesia, escuche bien, ya no habrá oportunidad para los gentiles. Gentil es el pueblo que no viene de Israel. Porque de ahí en adelante vendrá el trato de Dios única y exclusivamente con Israel, que no reconocieron a Jesucristo como el único y suficiente. Lo negaron, lo rechazaron, lo mandaron o ellos dieron el voto para que fuese crucificado. No lo aceptaron como. Por eso el Señor dice en su palabra: a lo suyo vino, y lo suyo era salvar a Israel. Lo suyo era salvar a este mundo perdido. Pero dice la Biblia, y los suyos, esos suyos en ese momento era Israel. Y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos, ahí entramos nosotros. Ahí es donde nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si usted lo quiere adorar. Yo no sé si usted lo quiere aplaudir. A todos los que le recibieron, a los que le reconocimos a Jesús como el único Dios verdadero, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso estamos aquí en el día de hoy, porque Él fue el que extendió esa benevolencia y esa misericordia, y eso entró a través de Cornelio, porque Cornelio no era judío. Cornelio fue la puerta que se abrió para que los gentiles entráramos en ese plan de salvación. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, nosotros tenemos que preparar nuestra familia. Tenemos que enfocarnos en ellos en este momento. Si yo quiero que mi familia, mis hijos, mi esposa, la esposa de nuestros hijos, los que tienen nietos se salven, hermano, usted como sacerdote tiene que ir al frente. Hermana, si su esposo no está marchando, usted tiene que ir al frente con sus hijos. Por eso él le dijo a Noé: entra tú primero. Recuerde algo, hermanos, Dios delegó una autoridad al esposo. Y no trate de que Dios es machista. No, Él le dio una autoridad a Él. Él es el responsable de entrar a su familia al arca. Él es el que tiene que dar cuentas al Señor por su familia. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso cuando su familia no quiere entrar, no delegue responsabilidades o culpas a los demás. No, pastor, es que mi esposa no se quiere convertir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Usted, ¿por qué mejor no va y habla con ella? ¿Qué estás haciendo tú como sacerdote? Si Dios te ha dado autoridad a ti, no le delegues no, mi papá o mi mamá o mi hermana o mi esposa o mi hijo o mi hijo se perdió la iglesia, es responsable. ¿Acaso nosotros caminamos cuando deleites temporales? Nosotros no estamos.
ni el pastor, ni los líderes, ni los que están aquí aconsejando. Es el sacerdote de esa casa que está preparando esa arca. Alabanzas al nombre de Jesús. Nos corresponde a nosotros, hermanos, llevar nuestra familia a esa arca, para que vean hacer, ¿sabe qué, hermano? Los hijos. Muchas veces queremos ver a los hijos firmes en la iglesia. Pero ¿será que estamos dando el... Nos estamos congregando como debe de ser? ¿Estamos practicando la palabra en nuestra casa? Porque exigimos. Los hijos, hermanos, son el resultado de lo que como creyentes en el Señor. Ellos miran nuestra conducta, nuestro comportamiento. Ellos miran si en verdad tú eres un hombre o una mujer. Hermanos, el testimonio nuestro es que hará que estos muchachos lleguen, porque ellos reconocen a Dios. Esos padres reconocen al Señor, se quebrantan en la presencia del Señor, dan ejemplo en la iglesia, acatan lo que se les está diciendo, porque ellos ven el proceder de Dios en sus vidas. Entonces van a imitar a esos. No les des el ejemplo equivocado. Evita las cosas, hermanos. Yo pregunto algo: si algo acontece a la iglesia, en la iglesia, en el hogar, llámese X, ¿será que cuando tú comentas algo de eso, edificará tu fe o le hará daño? No, cuando sepas de algo, mejor dobla tus rodillas y ora por la situación de esa. No le comentes ni los chismes ni los enredos a tus familias o a los que no son convertidos. Eso no va a edificar, al contrario, va a destruir. Aquí hay personas que se han ido de esta iglesia porque algunas cosas no les competen. He hablado hasta del pastor de esta. Esos son los responsables. Tengamos un alma que por una mala información, te dejo esa tarea. Aprende a... No hables de más para que no tengas problemas en tu vida. Nos toca construir esa arca, hermanos. Papá y mamá. En los dos. En oración, en buenos consejos, en predicarles la palabra. Hermanos, como padres, nos toca decirle: bueno, mi hijo, usted ya llegó a una edad en su vida. Ya usted tiene 14 años, ¿por qué lo sigue extendiendo? Él ya sabe lo bueno y lo malo. Él se está enredando en un mundo malo. Al contrario, necesita que él tenga la cobertura espiritual. Necesita que Dios esté en su corazón y en su vida. Y eso se logra cuando da ese paso de fe. No esperemos que atraviese una situación difícil en su vida para que diga: mi hijo, ahora sí bautízate. No. Empieza a cultivar eso en tus hijos. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Por qué nos toca construir esa arca, papá y mamá? Para que todos puedan entrar. Para que cuando Dios venga, hermanos, cierre la puerta, estamos todos allí. Yo le digo algo, hermanos. Es doloroso ver partir de este mundo a gente sin salvación. Pero pienso que es más doloroso ver partir de este mundo un pariente nuestro que no le entregó su vida a Cristo. Allí comienza a trabajar también un cargo de conciencia. ¿Será que no le hablé lo suficiente? ¿Será que yo no fui fuerte, no fui frentero, no me dediqué más
Por eso yo te digo esta mañana, prepara tu arca. Prepara tu arca. Alabanzas al Rey de la Gloria. Nos toca a nosotros hacer esa tarea, hermanos. Yo quiero hacer una invitación a este altar. Aquí hay sacerdotes, aquí hay sacerdotisas que sus esposos no están convertidos. Yo no sé usted cómo quiere empezar a preparar su arca familiar para decirle: Señor, ayúdame. Queremos ver mi familia entregada delante de ti. Queremos ver mi familia consagrada a ti, Señor. Queremos ver a nuestros tíos, a nuestros abuelos, que te reconozcan a ti como el único Dios. ¿Y sabe algo? Después de construir esa arca, tenemos que construir un arca para Dios. Porque lo primero que hizo Noé cuando salió del arca en tierra firme, él no se puso a mirar la mortandad. Él no se puso a mirar qué bonito está el mar. Ay, qué bonito paisaje. No, la Biblia dice que Noé salió del arca y lo primero que hizo fue arreglar su altar. Yo quiero hacer una invitación en el día de hoy. ¿Quién quiere arreglar su altar, su arca, para que los tuyos vengan al camino del? Hay un altar abierto aquí. Hay oportunidad de decirle: Señor, empiece a hablarle de ese pariente, tu abuela, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas, que no han querido entregar su vida a Cristo. ¿Por qué no vienes a este altar y comienzas a arreglar, a formar tu arca? Decirle: Señor, dame las herramientas indicadas para llevar este mensaje a los míos, para llevar este mensaje a mis seres queridos, Señor, que están alejados de ti, que están perdidos en el mundo, que no te han conocido, Señor. Pero ahora yo, como un instrumento vivo que estoy en tus manos, yo que soy sacerdote de mi casa, yo que soy el representante de mi familia, Señor, yo quiero construir un arca firme y segura, para que los míos se salven, para que mis hermanos no se pierdan, no se mueran sin salvación. ¿De qué nos vale ir a tanto lugar y repartir tratados y no has tomado ni siquiera la molestia de decirle: tío, quiero enlazarte con el culto de nosotros para que escuchen la palabra de Dios? Hay un mensaje importante, hay una mejor noticia para ti. Quiero que escuches nuestro culto en la casa de Dios. Dios te ama y te quiere salvar. Hermano Ángel, ayuda. Y está mi diáconos, quiero que oremos por cada una de las hermanas que están aquí. Amigo que estás aquí, tú tienes la oportunidad. Solamente necesitas definirte con Dios. Solamente necesitas es creerle como le creyó Noé. A Noé no le asustó si no había una nube negra. Él creyó y trabajó. La venida de Cristo es una realidad. No extienda más el tiempo. Es ahora que debes decidir si quieres aceptar a Cristo como tu único Dios, para que recibas el perdón, para que alcance la salvación de tu alma y comiences a construir tu arca, la de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus tíos. Pero necesitas tú empezar. Gloria a Dios.
venido a este lugar y en nuestro corazón verías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y vuélvete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu trono y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. El trono de nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, Aquí está el Señor muévete, esta mañana. Señor, Este es el tiempo de salvación. Oh, aleluya. gran Dios. Aleluya. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Cuando me veas cansado, Casi para desmayar, sean mis fuerzas tan pocas que quiera volver atrás. Extiéndeme tu mano y lléname de valor para
para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que quiera yo anunciar que salvas tú y que al mundo le da la paz que anhela tener. Úsame, Señor, quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado y me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo y darme tu gran amor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que quiera yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, Señor. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté, que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame, Señor. Úsame. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Empecemos a apropiarnos de una promesa. Apropiémonos de esa. Cree en el Señor Jesucristo. La salva tú. Pero el Señor necesita es que le creamos. Ese creer va acompañado de acción, no de palabras, de acción. Así como Noé, él creyó y construyó. E instruyó a su familia, hermanos. Démosle palabra a la familia, hermanos, que la lleven a Dios. Eso edifica más. Pero no le llevemos problemas, no le llevemos angustias, porque hay una realidad. Iglesia perfecta no hay. ¿Sabe cuándo seremos perfectos? Cuando seamos convertidos en cuerpos glorificados y estemos para siempre con el Señor. Ahí ya estará la iglesia perfecta. Porque esto mortal no va a subir, esto carnal no se va a subir al cielo. Allí seremos transformados en cuerpos glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Esa es la iglesia perfecta, la amada mía, la esposa del Señor. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Ruego que oren por nosotros. Almorzamos y nos vamos para Sur Carolina. Que Dios nos use a todos allí. Seamos de bendición para ese lugar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, doy gracias a ti por tu palabra, por el consejo que nos has traído, Señor. Ayúdanos a construir esa arca para nuestra familia, nuestros seres queridos, abuelos, tíos, hermanos, primos. Señor, úsanos para llevarles el mensaje más poderoso, para que ellos estén con nosotros en esa arca. Y que cada alma construya aquí su arca también, cada familia que se anexe a la iglesia, Señor, que entregan tu vida a ti, construyan esa arca. Y esas almas que van llegando, Señor, construirán esa arca para que cuando tú vengas
nuestras arcas estén completas con nuestros seres queridos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La paz de Jesucristo. Hay actividad, mis hermanos, de parte de la iglesia. Participemos de ella y nos vemos el martes. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.